Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Damos gracias al Señor por ese hermoso pasaje, por ese capítulo 12 del libro de Daniel. Y siempre vamos a ir verso por verso con la ayuda del Señor. Y pues, nuevamente bienvenidos, ¿verdad?, a un estudio más de la palabra del Señor. Veamos, su título es El tiempo del fin. Y en su inicio, en el verso 1, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel significa quién como Dios. En todo lo que hemos estudiado y en todo lo que estamos viendo, nos hemos podido dar cuenta, no solamente a través de la salvación, sino a la luz de la palabra, que no hay nadie como nuestro Dios, que no hay nadie como Él para cumplir lo que está haciendo, para cumplir lo que ha prometido, y que todas las cosas que están escritas en esta palabra como profecía tienen fiel cumplimiento, y que el poderío del Señor es manifestado en todo momento, y que ningún ser puede igualarle, mucho menos superarle. Entonces, cuando vemos ahí que dice el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, entonces, pero dice se levantará Miguel. Todas las cosas que han de acontecer, es el Señor en medio de todo eso. El Señor es fiel para cumplir sus promesas, pero también para cumplir los juicios contra los que estén en contra de sus propósitos. Entonces vemos ahí que dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y vemos ahí que dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vemos ahí que dice, la misma palabra lo dice, que será un tiempo de angustia, el tiempo del fin. La humanidad ha transitado tantos momentos difíciles, pero ninguno comparado al tiempo del fin. Ninguno comparado a la tribulación que se avecina para la tierra. No para nosotros los hijos de Dios. Porque si estamos siendo dignos delante del Señor en el momento que suceda cualquiera de los dos acontecimientos, usted sabe que seremos librados de esto. Pero para la humanidad viene un tiempo crítico. Para Israel, para la humanidad entera. Entonces,
Vemos ahí que dice que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y vemos ahí que nos está manifestando eso la misma palabra. Y vemos que continúa diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿De cuál libro está hablando aquí? Dice que todos los que se hallen escritos en el libro. Si estuvimos ahí atentos al libro de al libro de Apocalipsis, recordaremos que Juan veía y hablaba de un libro de la vida, que allí estaban los nombres escritos de quienes, de los salvos. Entonces, cuando habla de este libro aquí, que dice que todos los que se hallen escritos en el libro, se refiere al libro de la vida. En el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos acá que está hablando, que dice que de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Usted sabe que como humanos, ya sea que resucitemos un día para salvación o para condenación, siempre vamos a resucitar. Entonces la muerte en sí es como dormir. Usted sabe que cuando nos acostamos, por ejemplo el día de hoy, nosotros sabemos que necesitamos descansar. Nos acostamos a tal hora, nuestra perspectiva es que el día de mañana nos levantamos. Lo mismo es con la muerte. Es cierto que un día, si es así la voluntad del Señor, nuestra vida será quitada por Él, porque Él es el único que debe quitar nuestra vida. Pero un día vamos a resucitar. Y ahí dice que unos para vida eterna, porque recuerde que la palabra dice que resucitarán los muertos. Y dice también más los que estemos vivos, está hablando el rapto. Pero también un día van a resucitar aquellos que tengan que dar cuenta de todos los pecados y de todas las faltas hechas delante del Señor. Entonces por eso dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque dice perpetua, porque así como la salvación es para una eternidad, también la condenación es para una eternidad. Entonces, cual sea la manera que esté nuestra alma, al momento de morir hay una seguridad de que después se va a resucitar. Y lo glorioso es saber para qué se va a resucitar. Pero qué triste es saber que no es para salvación. En el verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Vea qué glorioso. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Está hablando de la gloria de Dios. Y dice que, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que el resplandor, esa gloria del Señor, será manifestada en nuestras vidas. ¿Por qué cuando dice, y los que enseñan justicia? Usted y yo, el Señor nos ha dejado un mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Y cada vez que usted y yo pregonamos el evangelio de Cristo, el plan de salvación y todo lo que hablamos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, nosotros, la gloria de Dios está resplandeciendo sobre nosotros y también por una eternidad, porque dice como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, que recuerde que cada vez que hablamos de Cristo es una bendición que estamos añadiendo a nuestra vida. En el 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nuevamente vemos que la palabra nos dice, estas profecías no es que ya pasaron. Muchos alegan que fue cuando estuvo en gestión Alejandro Magno y los 10 reyes que le sucedieron después a él. No se refiere a eso. La palabra es clara porque dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? Esos 7 años de tribulación, los 3 años y medio de tribulación y los 3 años y medio posteriores de gran tribulación. Y dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Por qué dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará?
Porque, hermanos, la ciencia se ha aumentado, es cierto, y se va a seguir aumentando. Y entre tantas cosas usted ve que, por ejemplo, un modelo de celular hoy es uno, el otro año entra otro en ciertas marcas, y en todo es así, en los modelos de vehículos y en cuántas cosas están entrando nuevos modelos y cuántas cosas se están descubriendo. Pero ven acá cuando dice que correrán de aquí para allá, es decir, que la humanidad camina en confusión. La humanidad no entiende las profecías de esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no las entiende? Porque no están siendo guiados por el Señor. Entonces, aún así la ciencia se aumente, la humanidad sigue corriendo de allá para acá. Pero esa es la humanidad que no está en el Señor. Usted y yo estamos llamados a ser entendidos de esta palabra, a estar alerta. Y aunque esto no se esté dando en este momento, nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra. Tenemos que ser conocedores de lo que viene, porque esto se va a cumplir. Y esto no nos debe atemorizar. Sí, nos debe hacer sentir ese amor por hablarle a las almas, pero a la misma vez, hermanos, esto es necesario que pase para que venga ese momento glorioso que el Señor ha prometido para nosotros como iglesia. Entonces esto no nos debe angustiar, sino que nos debe llenar de gozo, porque se aproxima ese momento glorioso. Pero tenemos que seguir pregonando el evangelio. Entonces, que la humanidad en sí, mientras no venga Cristo, no va a entender lo que está en la palabra, pero usted y yo, con la guía del Espíritu Santo y con el escudriñarla, que debe ser un hábito para nosotros, ahí sí, el Señor abre el entendimiento y podemos entender esta profecía escrita. En el verso 5 dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Vemos que ahí Daniel está viendo, porque son visiones que se le muestran a Daniel. Y dice que estaban dos y estaban en pie, dice, y estaba uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Y vemos lo que dice el 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Dice que uno habló, pudo haber sido el mismo Daniel que le preguntó a uno de los dos que cuándo será el fin de estas maravillas. Y en el 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Nos vamos a detener aquí cuando le pregunten en el verso 6 que cuándo será el fin de estas maravillas. ¿A qué maravillas se está refiriendo? Se está refiriendo al reino de Jesucristo. Se está refiriendo al momento glorioso para la iglesia, porque no puede hablar de maravillas cuando hablamos de juicio. Cuando hablamos de tribulación, no, se está refiriendo al establecimiento del reino de Cristo cuando pregunta ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Porque todo esto que ha de suceder es necesario para que venga el reinado de Jesucristo. Y cuando le dice acá que será por tiempos y la mitad de un tiempo, si hemos estado atentos a cada detalle que hemos estudiado, recordaremos que tiempo quiere decir un año. Tiempos quiere decir 2 años, porque ya no está en singular, sino en plural. Y la mitad de un tiempo, medio año. Sumando un año más 2 años son 3. Más medio tiempo, estamos hablando de 3 años y medio. Son tiempos cruciales que debemos manejar como iglesia sobre los tiempos que nos revela la palabra. Además de Israel ser el centro de todo esto que ha de suceder, porque Israel es nuestro reloj en el cumplimiento de esta profecía escrita. Vemos que dice también: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, Israel como tal confía en su poder, en lo que ellos pueden hacer. Pero dice que la dispersión del poder del pueblo santo, y cuando habla pueblo santo se refiere a Israel. Entonces la dispersión es decir que cuando ellos ya entiendan y ya no sea bajo su fuerza, esto va a acabar. Todas estas cosas serán cumplidas, dice.
en el verso 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y vemos que en el 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente le dice, esto es para el tiempo del fin. Ciérralas, séllalas. No era para el tiempo de Daniel, ni para años después de Daniel, no, para el tiempo del fin. En el 10, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vemos aquí nuevamente que habla de eso, de que los entendidos entenderán. Y dice que mucho está hablando de ese tiempo, ¿verdad? El tiempo que estamos hablando, que estamos estableciendo, que dice que muchos van a ser limpios y emblanquecidos y purificados. Pero esto es para redención. Pero a la misma vez los impíos procederán impíamente. Es decir, la humanidad, mientras no sean abiertos sus ojos espirituales, procede impíamente en sus fines, en sus propósitos, no entendiendo lo que Dios quiere hacer para con su vida. Pero los entendidos comprenderán. ¿Y quiénes son los entendidos? Usted y yo que estamos en los caminos del Señor. Usted y yo que somos conocedores de los tiempos, de las profecías, de todas las cosas que están sucediendo. Tenemos que estar actualizados, no para saber de todo lo que pasa en el mundo, no, sino para saber en qué tiempo estamos y cómo debemos conducirnos día con día, porque el fin se acerca. El fin se acerca para que venga ese momento glorioso, le repito, para nosotros como iglesia. El 11 dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, se recuerda lo que hablábamos de la abominación desoladora. Dijimos que era un momento crítico de tanto sacrificio. Hablábamos que cuando Israel se le revele y proteste al anticristo, Él los quemará, Él los ejecutará, Él hará tantas cosas que serán sangrientas, serán crueles. Y ahí es donde se da lo que es la abominación desoladora. Pero que esa abominación desoladora, recuerden que leíamos en los evangelios, que es necesaria, al igual que predicar el evangelio por todo el mundo. Esas dos cosas son esenciales para el tiempo del fin, para el establecimiento del reino de Cristo. Y dice que habrá 1290 días. Vemos aquí que nosotros, si somos cuidadosos y contamos 3 años y medio o 42 meses, nos suman 1260 días. Pero aquí nos dice 1290 días. ¿Por qué nos dice 1290 días y no nos dice 1260 días? ¿Será que hay un error ahí? No, no hay un error ahí. Vamos a ver que hay una diferencia de 30 días más. ¿Por qué será que esos 30 días más están ahí? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con alguien del pueblo de Israel, un judío, entenderíamos que 30 días para ellos representa duelo, para ellos representa muerte. Pero me podrá decir usted, sí, pero yo me baso en la palabra, no en lo que dice un judío. Vámonos a la palabra. La misma palabra también tiene puntos muy importantes sobre el 30. Si vemos en Números, allá nos relata sobre el tiempo que le dieron duelo a Aarón cuando él falleció. ¿Cuántos días fueron? 30. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando terminó su ministerio y fue crucificado y murió para darnos salvación? Habla de 33 años, 30 y algo, ¿verdad? Estamos hablando del 30 nuevamente. ¿Por cuántas monedas vendió Judas a nuestro Señor Jesucristo? Por 30 monedas de plata. Entonces, y así podemos encontrar muchos más ejemplos. La misma palabra nos lleva a relación de ese 30 con respecto a muerte y con respecto a duelo. Entonces, por eso es que ahí están aumentados esos 30 días más. No es que sea un error.
Y dice en el verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En esos 1335 días de los que habla la palabra también tienen su relevancia importante, así como vimos también lo de los 1290 días, que si sumamos los 42 meses, 3 años y medio, pues hay un excedente de 30 días, pero estos tienen su significado respectivo que ya expliqué. Pero en el caso de 1335, si le restamos 1290 días, nos da una diferencia de 45 días. Entonces, si sumamos lo que son los 30 días excedentes de la suma de los meses con los 3 años y medio de 1290, más 45 días de diferencia de la resta desde 1335 a 1290, vemos ahí que nos da una sumatoria entre 45 más 30, 75 días. Entonces ahí para anotar en una hojita, ¿verdad? Para no confundirnos, lo de 1335 días y 1290 días. Y que de cada uno pues de uno salen 30 y de los otros 45, dan esa sumatoria de 75 días. Pero ¿qué tiene que ver este número 75? Bíblicamente vamos a encontrar también que tiene mucha relevancia. Si nos damos ahí con tiempecito, leemos Hechos 7:14. Dice ahí que y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Vemos ahí que está ahí un dato de 75 personas y sabemos que ellas salieron al exilio. Y eso tiene un propósito. ¿Y cuál será ese propósito? Que se produzca la redención. Vemos aquí una verdad bíblica muy básica, ¿verdad? Entonces, pero también si nos vamos a Lucas 3:23, ahí a siguiente, está ahí lo de la genealogía de Jesucristo descrita. Entonces, si contamos ahí cada uno de los nombres que se menciona, exceptuando a Jesús y exceptuando a Dios Padre, suman 75 también. Entonces, si son 75 los del exilio y en la genealogía de Jesucristo también son 75, ¿qué nos quiere decir esto? Que estos 75 de los que habla en la genealogía de Cristo representan al pueblo. Y Jesús vino a este mundo para deshacer el exilio. Él vino para redimir. Entonces, ¿qué nos quiere decir este número 75? Que esos 75 estaban en el exilio, pero Jesús trae redención eterna. Y a eso se debe ese número 75 ahí en la palabra. Explicado esto, avanzamos. En el 13, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vemos que glorioso. Habla de esa bienaventuranza al que espere. Y dice, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y con esto se cierra este hermoso libro profético. Vemos aquí que en todo lo que nos ha hablado el libro de Daniel fue sobre conducta, sobre actitudes. Lo importante de serle fiel al Señor. Y después nos venía hablando sobre profecías de las dos bestias, de los imperios, de los reyes del norte, de los reyes del sur. Veíamos en el último capítulo, antes de en el 11, que el anticristo se posicionaba en un lugar específico y que ahí él iba a dar por una última vez el ataque a Israel. Y todas estas cosas, de dónde proviene el anticristo, cuáles son sus planes, quiénes forman parte de él, qué papel juega Israel en esto, el establecimiento de ese templo, que muchos pueden alegar que por qué el anticristo no es judío y cómo es que Israel lo va a aceptar. Es que en su momento, si hemos estado atentos, vemos que Israel lo va a rechazar. Si él va a llegar con esas propuestas, decíamos con palabras
empalagosa, ¿verdad? Halagante, persuasiva. Pero Israel lo va a rechazar. Y es ahí donde va a entrar esa abominación desoladora contra el pueblo de Israel. Y a la misma vez vemos que para él ganarse la confianza de Israel y la humanidad entera va a permitir todo tipo de idolatría. Pero una vez se logre establecer el templo, porque sí se va a construir, hermano. Y no para el establecimiento del reino de Cristo, sino para el establecimiento del anticristo. Entonces, pero vemos ahí que en su momento va a haber idolatría, pero después va a cesar el sacrificio. Y él se va a proclamar que no se puede adorar a nadie excepto al anticristo. Y sabemos que el anticristo es el mismo Satanás encarnado. Entonces, pero todo esto va a suceder. Sí va a suceder, sí o sí. No es que va posiblemente, no va a suceder. La pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos nosotros viéndonos sobre esas cosas? ¿Estamos nosotros prevenidos para lo que el Señor ha prometido para nosotros hacer? Estamos prevenidos nosotros y estamos esperando ese momento no para preocuparnos, sino para nosotros estar ahí gozosos por lo que el Señor está prometiéndonos y está haciendo con nuestra vida. Todas las cosas que vienen nos deben de tener alerta siempre y estar gozosos, porque se aproxima, repito nuevamente, ese momento glorioso para todos nosotros. Gloria al Señor, porque en su misericordia Él nos ha alcanzado. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido y nos ha hecho coherederos del reino de los cielos. Nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el mayor milagro que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y por esa misma razón nosotros tenemos acceso a la palabra, no solo en poderla adquirir, sino también en leerla, en escudriñarla y con la sabiduría del Señor entenderla. Vemos que de manera breve hemos explicado un poco sobre este capítulo y en todos les voy a decir lo mismo. Si lo volvemos a leer, le entendemos muchas más cosas. Así que nuevamente doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir este hermoso libro, por la fuerza, la fortaleza y su guía para poderlo hacer, y por cada uno por ser esos compañeros, ¿verdad? Esos compañeros ahí para estudiar esta palabra y entender un poco más de la importancia que es escudriñar la Biblia y de todo lo que viene. Así que Dios bendiga todas sus vidas.